I will keep this. Wow. Wow, Fabián. Ya está. Ok, empezamos a My goodness. Okay. Y ahora vos me decís cuando estás cansada y... No, te digo, como a las 2 me tengo que ir. 2 Okay. o'clock, I've got to get going. So, perfect. So what we should do? So why don't I have take that and so let's see, let me turn it on. And let me see if I can click this. Where am I going to put this? I'm going to try to just put this right here. Okay. And just put that in your pocket or Okay. just clip it to your belt or something. We'll do the same thing. Okay. Okay. Let's see. Turn this on. And You guys are really high techies. He's the man here. He rules You're the man? audio, visual. something Ryan. like that. I'm gonna clip this right here, and then I don't know, maybe just clip it on your belt or stick it in your jacket Okay, pocket. here we go. Just- I'll hide it. Yeah, there you go. That's what you want, right? Yeah, just keep it out of the. Somos famosos, Ahora, Qué CNN. cosa. CNN, dale, dale. Ok, después lo editamos, no te preocupes. Empezamos hablando como quieras y después vemos... Bueno, estamos aquí con... you tell me when... Yeah, just let me listen to the audio, make sure I got it okay. And entonces, Boom, Cortázar. Lo conociste a Cortázar, ¿no? Sí, aquí en Berkeley. Por eso te voy a preguntar de eso. Sí, bueno, mira, problemático, ¿no? Porque todos éramos fans. ¿Está funcionando esto? No sé, esperamos. ¿Sí? Brian, tell me when... I will. Hang on one second. I'm not getting what I'm looking for, so let me just make sure. There we go. Cortázar. Cortázar. El Boom y todos, los machos. Ok. ¿Querés o querés Sí, 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 otra cosa? está bien, está bien, está Y bien. Puig es el otro que... Hay dos grandes acá, que... Bueno, hay muchos, pero los dos que más interesan son... bueno, Cortázar por clásico y Puig es el otro. Porque hay dos clases, una que es 38, que es la clase de cuentos y poesía. Y después está la 39, que es novela. Ujú. ¿Y qué leen de Cortázar? Vamos cambiando, pero leemos, por ejemplo, la Autopista del Sur, leemos Casa Tomada, de todos los fuegos el fuego. En la autopista es largo, entonces a veces buscan la vuelta, pero en Casa O sea, los cuentos, no leen Rayuela ni es muy larga Rayuela. Y sí, como y no funciona hoy en día. Pero podés hacerme esa pregunta, porque Si yo querés. di un curso sobre todo Sí, Cortázar. Cortázar. Y te digo que los cuentos todavía funcionan, pero Rayuela, imposible, no va. Haceme esa pregunta. Ok. So, estamos aquí con Francis Macielo, que digo, full professor de UC Berkeley, amiga, De mentor. toda la vida, de toda la vida. Y vamos a tratar de utilizar esta charla informal, ¿no? Tranquila con Francine para que nos ilumine un poquito sobre ciertos heavyweights, ¿no? Como Cortázar. Y lo conociste a Cortázar. Cortázar vino como profesor visitante a Berkeley en el año 80 puede ser Puede ser, 81, sí. por ahí, ¿no? Y en la universidad dio un seminario de 14 semanas, si no me equivoco, sobre su obra. Sesiones muy, muy concurridas. Había como 200 chicos, así, toda gente de la calle, porque todavía esto fue la época de Berkeley revolucionaria. Así que todo el mundo entró puño en alto para solidarizarse con el compañero Cortázar. Esto fue el ambiente, ¿no? Vos no estuviste No, todavía, yo no había ni llegado acá todavía. Bueno, y fue una cosa extraordinaria. Y pobre Cortázar, acompañado de 2 profesores de Latinoamericana de la Universidad de California, muy conservadores, Wow. que querían protegerlo, como si lo necesitara. Cortázar era un gigante al lado de esos 2 enanos, no, pero nada que ver. Y entonces lo acompañaron para que realmente nadie se acercara a Cortázar, ¿no? Fue muy... Y Cortázar empezó dando conferencias sobre su obra y andaba muy bien hasta que un buen día hubo una revolución entre los alumnos. Y fue esto.
Bueno, vos hiciste la transcripción, así que Sí, sabés claro, de qué se claro, trata. claro. Porque con Fabián intentamos hacer la transcripción de los apuntes, de las lecturas, y fue una cosa... Bueno, en este día en particular, Cortázar empieza la conversación diciendo: yo soy un argentino que vive en París. Así que si yo digo en francés, ¿no? Yo pienso, a ver, ¿cómo fue? Si yo digo, porque vivía Cortázar en un mundo totalmente bilingüe, y dice, si yo digo, traduciendo del francés, yo pienso con la teta, estoy absolutamente bien, ¿no? Pero si lo dice la gente de servicio, están equivocados. Wow. Bueno, o sea, traducción. Si yo como intelectual bilingüe cometo semejante error, es porque estoy viviendo en un mundo intelectual absolutamente bilingüe. Si la gente de servicio lo dice, está equivocada porque no sabe otra alternativa. Bueno, con esto los chicanos del aula armaron una escena. Claro. Y lo invitaron a tomar una cerveza afuera, en un bar aquí en Berkeley, para explicarle, ¿no?, Claro. ciertos detalles referentes a las políticas de identidad que posiblemente se le hubiera escapado a Cortázar con su estadía en París. Fue fuerte esto, Claro. ¿no? Ahora, Cortázar era un poco así. Mi impresión de Cortázar es que estaba bien, era un buen tipo, pero la verdad era una persona de los años 50 tardíos, ¿no? Y de los años 60, digamos, hasta el momento de publicación de Rayuela, es decir, el año 63. Claro. Y ahí sí quedó parado. Esta es mi lectura de Cortázar, que no es muy favorable. Acepto esto. No sé si vos lo viste No, de la pero misma manera. sabes que inclusive los estudiantes lo ven cuando lo presentamos. O sea, hay ciertos tics que son difíciles de tragar. Por ejemplo, te comentaba que leemos la de la autopista, ¿no? Ujú. Y se escucha esa voz ¿no? Ella que era tan chiquita, tan linda, y viene este gran macho, ¿no? Que la va a proteger. Y él era un poco difícil a los estudiantes digerir eso. Ujú. Inclusive el tic de la elite, siempre, ¿no? Como que viene el upper class, y inclusive en la continuidad de los parques, el mayordomo. Ujú. ¿Se veía eso cuando lo...? Sí. Yo di un curso entero sobre Cortázar a los chicos de pregrado en Berkeley, pensando, vamos a ver cómo funciona esto. O sea, que desde los primeros poemas del año 38, pasando por los cuentos, Rayuela, 62, y tuvimos esta misma impresión de que había algo medio, digo, que Cortázar hubiera perdido la pista, digamos, Sí. ¿no? O sea que sí para el año 1958, Claro. pero no para el año 78, Claro. no. Y además descubrimos otra cosa, que los cuentos son joyas, ¿no? Pero son como medio programáticos, esto también descubrimos, y que Rayuela era muy difícil de volver a leer, Claro. ¿no? Rayuela pertenecía a su momento, ¿no? Y ahora francamente no. Ahora, Claro. ¿no? Hay una parte cuando estábamos haciendo esas digamos, transcripciones de cuando él habla, y que vos me diste, y que están ahí, no sé dónde están, nunca las hemos publicado, pero cuando él empieza su clase, quiere explicar lo que es un cuento, empieza a traer a Poe, y queda como un poco fuera de lugar, como que no le alcanzaba, digamos, el conocimiento para hacer teoría del cuento, por ejemplo. Era un poco anecdótico. Bueno, a defensa de Cortázar, Ok. lo voy a defender Muy bien, ahora. muy bien. O sea, pedir a un autor Claro. que venga con su teoría sobre lo que está escribiendo, yo creo que no es justo. O sea, el autor es autor y no ensayista, porque Pero él decidió entrar ahí. no, porque otras cosas entran. No, bueno, porque le obligaron a dar un curso en la Ah, universidad. es interesante. Pero no, yo no espero jamás de un autor Claro. que tenga que teorizar sobre su propia obra. No, esto es... Que es interesante porque eso no lo hubiéramos ¿Vos sí? sabido. Yo nunca lo hubiera visto eso desde el texto.
todos esos entretelones que había alrededor de él cuando vino, es decir, exigirle cierto outcome, ¿no? Por ejemplo, tenés que hablarme un poco sobre el cuento, eso nunca se nos hubiera ocurrido. Pensábamos que lo hacía por... Y por ejemplo, cuando hay otro tema que los estudiantes traían en la clase, que es, ok, él escribe Casa Tomada, ¿no? Y la casa está tomada por el peronismo. Eso es lo que... Entonces se va de la Argentina porque viene Perón. Y después se vuelve de izquierda. Es decir, ¿qué pasó ahí? Es decir, se va del movimiento popular y vuelve al movimiento popular. Ahora, yo no sé quién puso el dedo. Yo no sé si vos pusiste el dedo en el ventilador o si lo voy a poner yo ahora. A ver. Pero, y sobre todo, así que hay una lectura retrospectiva. Así que en Argentina están viviendo hoy en día con Cristina Kirchner, ¿no? Un peronismo de izquierda. Claro. Pero en aquel entonces, en hilo tempore, no sé si hubiera sido justo vincular el peronismo con una cultura de izquierda. O sea que David Viñas y compañía en la revista de Contorno justamente, ¿no?, iniciaron la revista para discutir esto. O sea que eran muy antiperonistas de alguna manera. O sea que no anti-izquierda ni antipopular. Pero habría... O sea que ahora quizás Cristina nos habrá resuelto el problema. De los 70. No sé, ¿cómo lo ves vos? Y yo pienso que sí, hay como una reinvención de los 70. ¿Qué pasó? Let me check. I lost something? Yeah, it keeps clanging against her jacket. Okay. Okay, wait. Striptease here. Okay. You stopped the show? That's okay. We have to do it all over No. again? No. Editamos Let's just continue from where you're at. But Okay. Let me do that because What if we put this here? That's fine. It was hitting the leather, wasn't it? Yes. How's this? Let's see if that's a little bit better. I'm sorry. No, podemos it's not- usar el audio este también. It's not your... Por eso tengo backups. What's No lo this? toques. Oh, Eso está grabando en alta definición. bueno, paralo. No, dejá, tiene 37 horas para grabar. Elijo lo que quiero y lo corto. ¿Pero dónde encontraste estas cosas, Sí, desde Fabián? chiquito que Double somos. check and make sure. Okay, I'm sorry. No, it's not. It's not your... Should I be looking at the camera? or No, Fabián? we're just- fine. just- No, just estamos talk. bien. ¿Estamos bien? It's not You're a fine. problem. I think it'll be okay. I just didn't want to be getting worse. That's okay. I can use the backup audio. That's why. No, Yeah. esto graba 30. Vos no te preocupes. Yo soy delirante de que tenía 3 años con esto, así que no te preocupes. Ay, me encanta eso. Esto está. Un día me voy a jubilar y voy a venir acá para que me enseñe. Oh, ¿Viste? esto Eso no- fue una promesa de hace 1000 años. Cuando quieras. Much better. Perfect. Okay. Entonces- See, it's better? Okay. Esto I could hide this, right? Yes. Bueno, ahí está. Hidden. Okay, ya. Entonces pusimos el dedo en el ventilador. Claro, cuando uno empieza a hablar de izquierda con el peronismo clásico, Claro. yo creo que hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? No creo que sea la misma cosa. Los jóvenes Hay un se olvidaron. peronismo de izquierda, obviamente la juventud peronista, Claro. pero en el año 53, 54, 55, Claro. Hay una teoría de eso, vos sabés, que cuando el peronismo cae en el 55, los peronistas se van, y algunos vuelven de Cuba y otros vuelven de Europa. Y bueno, o otros los que se quedaron. Entonces crea dos movimientos dentro del peronismo, el de derecha un poquito. en los 60 decís. Claro, y cuando vuelve Perón en el 70, la tenés la Cámpora con, ¿no?, Montoneros, inclusive el ERP relacionado, y después tenés la derecha. Decimos derecha e izquierda porque no tenemos otra cosa, ¿no? Pero nosotros nos olvidamos. ¿Ves que eso para mí es importante? Porque yo te pregunto sobre algo que nosotros... ¿Cómo abordar el texto cuando uno no entiende el contexto? Es decir, me decían, por ejemplo, trabajos que veían en Gardel, veían todo el tema queer, cuando él abraza al otro, ¿no? Y entonces, es decir, sí, no sé. Es decir, ¿cómo entrarle a eso? Es decir, ¿cómo entender el texto si uno no tiene el contexto? ¿Lo reinventamos? Es decir, ¿qué harías? Con el caso Gardel decís. Con Cartel, con Cortázar, cuando uno no lo ve a Cortázar y lo ve de afuera. Yo no sé si sea cuestión de afuera, ¿no? Pero hablemos un ratito sobre cuestión queer, ¿no? Claro. ¿No? En Cortázar hay escenas de homoerotismo en Cortázar que son muy fuertes, claro. ¿no es cierto? Sí. ¿No? Y hay mucho cuerpo en Cortázar. Mucho. Ahora,
sacar esto y decir que Cortázar forma parte de un discurso gay en Argentina, no sé, no me atrevería. Ni estaba No. en Argentina, además. Ni estaba, bueno, no importa, pero él se identificó con la Argentina, por lo tanto lo dejamos ahí. Ahora, yo sé que ha habido en Estados Unidos y también ahora en América Latina un movimiento de archivo entre la comunidad gay, de recuperar escritores, autores, movimientos, todo lo que, como decía Puig, Claro. todo lo que está detrás de la superficie, ¿no? Está muy bien eso, pero con eso hay que también tener cuidado, Qué bien. ¿no? O sea que también he escuchado conferencias donde hablan de Bernal Díaz del Castillo, Ah. que llega a México y empieza a hablar de los cuerpos. Bueno, sí y no. Sí y no. Hay que leer de otra manera. Sí, estoy de acuerdo con esto. Claro. ¿No? Pero de ahí llegar a decir, qué sé yo, la sexualidad de cada uno de nosotros es polifacético. Exacto. Deja. La semana pasada terminamos con Puig, El beso de la mujer Bueno, araña. ahí sí. Y nos quedamos, éramos un grupo, un lindo grupo. Y los estudiantes le responden a ese texto. Es extraordinario. todo Es lo terreno. mejor, lo mejor, lo mejor. Es todo terreno. Y al final, cuando estábamos hablando, y decía, al final, cuando Molina y Valentín hacen el amor, y Molina sabe que se va a morir, Valentín, ¿no? Y están en ese momento. Muchos decían, esto ya trasciende el tema queer, trasciende el tema, esto es más allá. Y claro, cuando Ya. dice, ¿no? Pensaba que vos eras yo. Claro, ¿no? gran- Y los puntos suspensivos, que son la gran operación Puig, es no decir nada, y los personajes no tienen cuerpo, ¿es cierto? No sé, es que dice, estoy Tienen buscando- ¿no? El lunar, uno tiene lunar, esto sí sabemos. ¿Y qué más? y nada más, es decir, lo está buscando y Son personajes sin cuerpo, que es una cosa extraordinaria, ¿eh? maravilloso. ¿No? Y hacen el amor entre los puntos suspensivos del texto, Qué que es maravilla. otra cosa. Qué increíble, ¿no? No, es ¿No increíble. te parece que otra cosa que hace, y los chicos lo decían, la complejidad de esa obra es que lo tenés a Molina y lo tenés a Valentín, la puedes hacer muy simple, estos dos cowboys en la montaña, se descubren, se quieren, listo, fenómeno la película. Pero parece que Puig hizo algo más aún, es decir, Molina evidentemente se autotitula gay, ¿no? Él dice, a mí me gustaban los hombres, me gusta habla de que le gusta el mozo, no se sabe bien si le gusta a Valentín o no. Valentín pareciera decir, no, él es heterosexual. Y no cambia nada de eso, pero al mismo tiempo hay un enorme espacio de interacción entre los dos. Es como que él parece decir que Puig quisiera romper con todo esto. Es decir, nos está enseñando en los años 70 algo que recién ahora estamos descubriendo. Ujú. Bueno, ¿vos te acordás del ensayo de Puig? No un ensayo, una entrevista Sí. que salió en una revista neoyorquina, La leí, gay, sí. ¿no? Sí. Ese ensayo es maravilloso. Es el ensayo donde Puig dice, yo no creo en la homosexualidad. Qué bueno. ¿No? Lo leíste, ¿no? Claro. ¿No? Y dice, yo no creo en la homosexualidad. Esta es una categoría inventada por la sociedad heterosexual. Qué bueno. Por lo tanto, yo no quiero ir ahí. Mi propuesta es otra. Y yo creo que la primera vez que lo leí, te estoy hablando de hace 1000 años, hace Claro. 40 años, dije, ¿pero qué tiene en la cabeza este señor? Y no, Puig tenía toda la razón Qué del bien. mundo. Tenía toda la razón del mundo, porque hay que romper las categorías de identidad, porque si no, políticamente, ¿no? Sonamos porque nos quedamos en un grupo de A1, ¿ok? Ahí, Increíble. y se termina la política. Así que mucha gente, no sé si mucha gente, algunos que dicen que el problema con las políticas de identidad es que destruye la posibilidad del pacto, ¿no? Y hay un negocio atrás. No hay un negocio. Este es otro tema. El tema cultural, yo pertenezco, la pertenencia, ¿no? Yo pertenezco a tal lugar. Yo acá en BCC soy el latino que vengo a ocupar un lugar de diversidad, entonces algunos como que lo utilizamos, ¿no? Es decir, y no, me quedo ahí, ¿no? Y de repente no es tan claro. Los estudiantes, por ejemplo, te enseñan, porque ellos rechazaban, cuando leen el texto, rechazan vos estás buscando, no, the archetype, the mother, y como que no, van a otro lado. Se ponen el ojo, por ejemplo, cuando le dice Molinita, dice,
estás bien, dice, no, que no te traten mal, cuando te vayas de la cárcel que los hombres no te traten, los machos no te traten mal. Buscaban ese pequeño detalle. Nos están enseñando a nosotros. Bueno, pero también hay otro detalle que me gustaría conversar Sí, con vos en sí. esa novela. Porque al final Molina muere Claro. debido a las estrategias de Valentín, ¿no? O sea que siempre queda en el aire un signo de interrogación sobre esto. O sea, Puig está más allá de las políticas estatales y sin embargo, añet, esta cosa, que Molina sale a llamar a encontrarse, ¿cómo era? Que se encontraba con los amigos de Valentín y pum, ahí, záfate. ¿Quién lo mató al final? La izquierda. Está complicado. Está muy complicado esto. Algunos inclusive trataban de buscar lo que era una muerte heroica de la heroína. Bueno, sí, está eso. O sea que él es el protagonista de su propia Sí, película. Y lo vine a buscar al final. Y ¿Qué claro, hacemos con porque eso? la heroína tiene que morir, ¿no es cierto? Claro. O sea que hay una estrategia triangular en los melodramas que él va narrando en las películas, Ajá. donde siempre la heroína, sea Lení, sea la mujer pantera, todas mueren, ¿no? Ajá. Y entonces esto establece, ¿no? Ajá. La categoría o la estrategia de lectura para que leamos el amor entre Molina y Valentín y al final se tiene que morir la heroína. Y él Claro. es la heroína de la película, cosa que él deseaba, porque siendo mozo en un bar parece? de mala muerte en Buenos Aires no iba a alcanzar ninguna fama. Pero sabes que cuando lo lees, inclusive el bar, el café y todo eso, son personajes verosímiles, los conocemos. Nosotros hemos visto en Valentines y Molinas. Y me pasaba que los estudiantes, por eso la queja de Puig cuando ve la película, que dice que le parece una porquería, la película de Hollywood, con el rubio, siendo y Julia, pobre, que ya no le da para hacer. Y termina siendo como el Che, y Valentín no es el Che, es un chico joven, intelectual, parece Foucault. Me era difícil transferirle esa. Debería insistir en volver, yo porque siempre me acuerdo que me decías, cuidado con la nostalgia. Sí, bueno, esta es una conversación. Que recién salimos del bar de los italianos, Claro. donde yo como nostálgica insistí en que me pasara una sfogliatella y vos querías las medialunas tal como las prepararon en Buenos Aires. Claro. Así que, bueno, no podemos justamente hablar de la nostalgia. Claro, es difícil Para eso escapar. no tenemos derecho. Pero bueno, dale. Pero hay una nostalgia porque está en Nueva York. Y hay una parte que nos fue difícil de explicar o de entrar, es cuando él habla de las películas. Y elige películas que son increíbles. Cuando nos trajiste en la clase en Berkeley nos traías la Cat People, es una película. Yo traje eso, Sí, no me claro, acuerdo. nos mostrabas Cat People, que es Cat People, es lo que él hace, muestra en la novela. Y hay que mostrar la clase, le dedicamos media hora, mira, vamos a ver Cat People. Pero también trae una película nazi que probablemente él vio en Buenos Aires, que vuelve de vuelta a la cachetada de una Buenos Aires con una fuerte presencia neonazi que no nos gusta, es decir, tratamos de ocultarlo, taparla, ¿no? Esas películas que él veía en los cines y que estaban ahí, capaz que ni se daban cuenta, o si se daban cuenta no hay ahí también, porque Puig parece darle una palmadita a todos. Cuando uno termina de leer a Puig parece que te está mostrando, está poniendo el dedo en el ventilador para todos, es decir, no se escapa nadie. Sí y no, porque con respecto a las películas, yo creo que hay una estrategia estética ahí. Ajá. O sea que Claro. las películas producen un deseo, ¿no es cierto? Ajá. ¿No? Y nos enseñan a leer también. Nos enseñan también, nos enseñan cierta afectividad. ¿Cómo tenés que responder a la heroína? ¿Cómo tenés que responder al malo de la película? ¿No? O sea que hay mucha pedagogía en esas películas. Y Puig no quiero decir que esté jugando, porque creo que Puig, aunque siempre decía, no, yo no sé nada de esto, no he leído Joyce, no sé, no me interesa, lo sabía todo, Claro. Lo sabía muy bien, ¿no? Para volver al tema de la teoría y el arte de novelar, la teoría de Puig está en la novela. Claro. No necesitamos que Puig escriba un ensayo sobre el arte de novelar. No va a pasar ahí.
ese texto es tan rico y tan duradero porque hay una teoría no dicha en la novela sobre el arte de estetizar, sobre el arte de amar, sobre el arte de hacer política, sobre el poder del Estado, sobre el cuerpo. Y la academia, el footnote. El footnote, los footnotes. Burlándose. A mí y no hacemos nosotros eso también, a mí, escaparle al discurso que le ponemos. A mí, por ejemplo, me pasa que leemos Rulfo y la madre ahí en la luna y quizás por el adoctrinamiento, los años de tragar esto, y es el archetype, es the mother, ¿no? La madre en la cultura latina es inaccesible, es decir, vuelve y vuelve y vuelve. En la pandilla hay una virgen ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo le escapamos a la madre? Y él, interesantemente, en esa novela trae la madre. La madre de Molina vuelve constantemente y a veces yo me quedo sin saber qué hacer con eso, ¿no? De la madre volviendo en la novela. Pero en esa novela es la madre. Molina dice a Valentín, ¿no? Que mi mamá trajo la lata de dulce de leche, claro. Qué sé yo, toda Sí, esa claro. cosa, ¿no? El dulce de membrillo, el matar, todas estas cosas. Pero la verdad es que la madre no trajo estas cosas al hijo, sino que fue la policía, ¿no? Claro. Las guardias que arman estos paquetes de comida. Claro. Por lo tanto, hay que pensar en qué pasó con la madre. Es que la madre está como imagen, pero la madre no está presente, ¿no? Porque este es un libro sobre la ley del padre, y la ley del padre es la ley del Estado, Claro. y es la ley del autoritarismo. Claro. ¿Y qué está haciendo Molina? Desarmando la ley del Estado. Y es peligroso, ¿no? Está en el Claro. borderland ahí tratando Claro. de... Y al final paga por la transgresión, ¿no es cierto? Pero no quiere ser un poco la madre también. Sí, creo que Es sí. la madre de Pero él. al final Valentín es la madre, ¿no? Que ayuda al otro, que protege al otro, Sí. ¿no? Y el padre no podría hacer eso. Mira, ya vamos a entrar en cosas. Me- Sí, yo sé, como padre sos el buen padre, y ya lo hiciste. Men Studies, ¿no? Men's Studies, es hora, sí. Sí, porque sí. Robert Bly, Men's Studies. Robert Bly, claro. ajá. Y lo repito, mis estudiantes se ríen porque los tengo podridos. Pero sabes que muchos de nosotros venimos del feminismo que ustedes crearon. El Men Studies que se está generando o se está pensando, todos vienen del feminismo más duro, es decir, del más crítico, del vos, Emily, Gwen, es decir, nos enseñaban algo que ahora lo vemos en Men's Studies. Bueno, era una cosa de la época, de los años 70, tenía que venir, ¿no? Y me pregunto, bueno, apenitas en Estados Unidos ganó el buen hombre de Obama, y yo creo que también es un efecto de esto, así que hay que, ¿no? El buen hijo. Claro, no sé si el buen hijo, el buen hombre, Ojalá, sí. frente a la ley del padre que ya no va, el otro rechazado, Romney. Claro. No. No, Y en yo ese creo campo que hay- sí, te entiendo. ¿Entendés lo que te estoy Sí, diciendo? claro, pero cuando digo el buen hijo es hay una necesidad desde este movimiento que es volverle a la madre. ¿Dónde está la madre? Si tenemos el pánico Ujú, de cómo construir la imagen del hombre, ujú. sin no defraudar a la madre, pero preservándola. Y Ujú. parece haber ciertos proyectos que funcionan muy bien, ¿no? Como the Image of the Warrior, no el warrior como el opresor, sino el transciende el género y encuentra como una justicia. Hay un poco en estos dos, entre Molina, porque otra cosa, los estudiantes repetíamos, el Molina que comienza no es el mismo Molina que el que termina, y el Valentín tampoco. Claro, y es una cosa extraordinaria, Fabuloso. que todos tenemos la capacidad de cambiar, de salir de donde venimos y pasar a otra cosa. Claro. Y ahí me parece que lo lindo, lo hermoso de Puig. Claro. Yo soy ávida defensora de Puig, y siempre No, lo voy a queremos ser. mucho, pues, claro. ¿No? Para terminar, Para terminar. a ver, danos un consejo. Si tengo que leer algo ahora, ¿qué debería leer? Ay, mira, yo Tanto te para diría leer. leer poesía. Bueno, esa es una conversación que todavía no hemos tenido, así que lo tenemos aquí en la sala de audio high-tech. La crisis de la novela, aunque digamos, en Estados Unidos la novela está muy, muy bien, ¿no es cierto? Claro.
En América Latina, Bolaño es el héroe. Interesante. El héroe actual es un héroe fallecido. Hay que pensar esto un poco. ¿Qué hay que leer? ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Qué debería leer? Si vos decís, no sé, bueno, yo creo que no sé, pensando para los alumnos de Bolaño, hay que leer Bolaño, hay que leer César Aira, hay que leer Ricardo Piglia, ¿no? Hay que leerlo, sí. Hay que leer Diamela El Tit, ¿no? No, yo sé que hay mucha resistencia ahí. No, y hay que leer ellos, poesía, sí. y hay que leer poesía, porque la poesía nos está diciendo otra cosa, tiene una libertad que no la tiene la novela, creo. Entra en espacios innombrables a través del lenguaje, gran paradoja. Vos decías eso de Puig, que Puig se leía todos los clásicos. Era como Huidobro, que rechazaba el siglo XIX y se había leído a todos los clásicos, ¿no? Desde el XVI. Vos me decís César Aira, y cuando yo empecé, bueno, me fascinaba los que nos traías del ¿cómo es? El helado que le metía en la boca. Ay, ¿cómo me dice monja? ¿Cómo me dice monja? Me fascinaba Aira, pero me fascinaba también los clásicos, como por ejemplo el siglo XIX con Drácula de Stoker. Me enteré de algo. La primera traducción completa de Stoker, Drácula, al español, en el lo hizo César Aira. No me digas. Sí, eso me lo mostró Jorge Monteler, el gordo, nuestro amigo. Bueno, es el gran lector del 19, ¿no? Recién este semestre, en un seminario de graduados, armé un curso sobre sur, ¿no? Ajá. El sur de América Latina, la frontera chicana, mexicana, claro. Y el sur de Italia. Fue genial. Pero ahí leímos La liebre de Aira, claro. Que es una desconstrucción de todos los tics del siglo XIX. No, Aira me saca el sombrero, es un gran lector y además se mantiene, como dijo una vez Graciela Montaldo, mantiene la ilusión del escritor tonto, el escritor idiota. O sea, no entra en el papel del intelectual argentino. No pasa por ahí. Entra con esta voz de niño, por decirlo así, de inocente, ingenuo. No, pero es un tipo súper preparado. En el 19 se ve por todos lados. Yo soy muy fan de Aira. Menos fan que en los años antes lo leía constantemente, ahora menos. Pero nos lo trajiste a nosotros en la Sí. Francine, gracias. A vos. 2 por la sfogliatella. Ok, gracias. ¿Y? Good. Yeah. Qué ¿Sí? good. Excellent. Te voy a dar copia de todo. Cuando Qué estamos horror. hablando. ¿Lo puedo tocar? Sí. Ahora, Déjame tocarlo un poco. I like to see. es estéreo y graba en doble canal. Oh my gosh. Yo te voy a regalar Y uno. no pesa nada. ¿Cuánto te sale uno de estas? No, yo te regalo uno. Cuesta No. $40. No kidding. No, pero la calidad lo pones arriba de un piano, lo pones arriba del piano y hacen CDs con esto. Yo te doy uno. Ese déjame el regalito de Navidad. Vos vas a cualquier conferencia, cualquier presentación, lo pones arriba de la mesa, la calidad es un CD. Wow. Hay tanta capacidad. ¿Cómo la sacaste acá? Cuando terminas, ahora sí, terminó, y después lo enchufo a la computadora y es un MP3. Pero la calidad es tan alta que no alcanza en tu computadora, se escucharía perfecto, pero la calidad, no puedes escuchar todos los canales. Wow. Necesitas un CD o una buena. Entonces, yo te voy a comprar uno de estos. Hay una nueva generación que acaba de salir. Genial. Le pones 2 pilas y graba 32 horas y 44 minutos. Ufa. Lo pones ahí arriba, cuando vas a la conferencia lo pones ahí y se graba. Graba el sonido de la puerta. Ay, qué horror. Y después si lo querés Por escuchar. eso él escuchaba el sonido del saco. That's Después right. You heard my jacket, right? I did. Sí, después se escucha, por ejemplo, si vos lo querés Sí, escuchar. esto estuvo bien. Sí, ¿Ya? va a quedar. No se escucha, ahora tendrías un buen audio. Oh, ¿No? sí, ¿Estaba bien yo eso? Pasaste. Yo sabía, viste que soy un atorrante, yo sabía que ibas a venir y vas a dejar, no sé, como dicen los mexicanos, vas a dejar la cagada, decían. ¿Qué? ¿Te callé? No, querido. no significa que ibas a dejar algo de tanto peso que lo vamos a guardar. Te tiene que ir. Thank you. Yeah, thank you. This was great. So this is what you do in general? No, I mean, it's part of everything. A little bit of everything. But It's so cool to do this. I wish I knew it because Javier, he used to be at Berkeley when I was teaching there. Well, I'm still teaching there, but he's not there anymore. And he had all this high-tech stuff. And then he came in with this hypothesis.
how do you know the gender of the people who are putting things on the internet? And of course you don't, right? very We all true. sat there with that question. ¿Te acuerdas en esa Sí, clase? content. Listen, how do we know who's saying these things? We couldn't Actually, figure you it know out. what, that paper, I put it online, and it's going back to the discussions that we have about virtuality right now. But actually, it was written in Spanish in 2000. Nobody cares. When I wrote it, nobody understands what I was talking about. But it's right now. I mean, it's still the It's issue. gender, yeah. And the I think space. It's content. I think the content and how it's delivered is how you will see it, is the vision of the person who put it together is the only possible way to figure it out, because you'll have their influences, their politics, their ethics, all that kind of stuff is what really is going to, and that will be shown either in a male or female, more feminine or more masculine in light. I think that's the only way to be You able have to to see figure the it out. Maybe. movie. You have to see the movie Nine. 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 What's this movie, Nine? Go on, remember Nine. Nine. Nine? It's What's not this? a new movie. It's on the Number internet. 9. No, you can see it in Amazon. You can rent it. Oh, okay. Netflix. And it's a story of okay. This is the Wait, he has to finish. He's going to say something. No, listen, this is curious. I'm very curious. the 19th. The aesthetic of the avant-garde for them was technology. Was based on copper and wood. This is really cool. We now imagine technology with glass, but in the 19th century there was no glass. There was wood and copper. So all these machines were like automatons, like in Hugo. How interesting. This is No, about that- the 19th century? Yeah, this that's Nine? okay. Nine is a futuristic animation in which the whole I was gonna planet walk off is with it, right? completely destroyed by. There is no more people. We are all dead. Oh, it's like Children of War? or No, Children it's, of everybody's Men? dead. I mean, gone. I'm gonna write these it down. little machines, they're little humans, like little automatons. They trying to find out who are we? What are we doing here? How cool What is are we? that? And then they find out that, you get the answer at the end, that people are gone, but the spirit of people continue in the machines. The machines said, what is the creator? I mean, they are like us. I'm going to watch it. You have to see 9. When was it made? 2009, I think, 2010. It's not a new movie. When I saw that, I was in the movie. Wow, that's my doctoral dissertation. And Ginny said, quiet, who cares? We want to watch the movie. It's like Hugo. In Hugo, the automaton. Hugo, what a Right. great movie that was. Yeah, right. God bless Scorsese. He's Yeah, the best. Scorsese is amazing. Scorsese is totally amazing, you know? Quite good. That movie was great. Did your kid like it, Oh, Fabian? yeah. Did your